Saludamos a Ramiro Narváez, economista, asambleísta y presidente de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de Ecuador. ¿Qué tal? Muy buena tarde. Perfecto, muy buenas tardes. Nicolai, muchísimas gracias por la entrevista. Estuve escuchando las palabras que tú mencionaste y efectivamente es un tema muy grave que afecta a nuestro país. Quiero agradecerles por este espacio para un poco compartir con ustedes la información de lo que está sucediendo en Ecuador en el sistema carcelario. Claro, asambleísta, la pregunta que nos formulábamos en esto que ha ocurrido en Ecuador, ¿cómo llega ese armamento de este calibre a una cárcel ecuatoriana en donde debe ser un lugar de seguridad? Sí, mira, efectivamente, esa es una de las consecuencias de lo que ha venido sucediendo, primero por un debilitamiento del sistema penitenciario, se ha perdido el control de las cárceles, hay bandas delictivas en el Ecuador que se han fortalecido en el exterior de las cárceles y cuando son apresados y son llevados a estos espacios de rehabilitación social, entre comillas, también se han organizado al interior de las cárceles y se disputan espacios de poder tanto al interior de las cárceles como fuera de las cárceles. Hay un presupuesto muy bajo en el sistema de rehabilitación social, lo que ha implicado no tener una infraestructura adecuada, no tener tecnología que permita, por ejemplo, detectar el ingreso de metales o cuidar la periferia para que no se filtren por ahí el acceso de artículos como los que tú has mencionado, Nicolai. Cuando la Policía Nacional, que es una institución de apoyo al sistema de rehabilitación social, hace requisas, encuentra una gran cantidad de fusiles, de revólveres, de misiles de pequeña escala, de celulares, de armas blancas, de granadas de mano. Entonces, eso es terrible. Y lo más grave es que una vez que hace la requisa y que encuentra estos artículos y que los decomisa, a la semana siguiente vuelve a hacer otra requisa y encuentra nuevamente estos artículos. Ahí es una evidencia clara de que se están descuidando todas las herramientas de control para impedir que estos artículos entren. Ahora, los artículos están ahí. Lo grave que es, ¿para qué sirven estos artículos? Estos artículos sirven para generar actos de violencia al interior de las cárceles. En el año 2021 se han registrado más de 120 muertes violentas en estos espacios. Y aquí lo preocupante es las estadísticas en ascenso. En el 2017, las muertes violentas fueron 8, Nicolai, en todo el año. Y hoy hemos sobrepasado las 120. La ola de violencia que se ha generado al interior de las cárceles es básicamente por dos razones. La primera, la presencia de estas organizaciones delictivas que operan desde el interior de las cárceles y la segunda, una falta de reestructuración del sistema de rehabilitación social. Hoy día tenemos una estructura obsoleta, tenemos una jerarquización de las autoridades responsables del control y la administración de estos espacios obsoleta que tiene que ser modificada y por eso la Asamblea Nacional y la comisión que yo presido, que es de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, ha tomado con seriedad este problema y hemos iniciado un proceso de fiscalización. Ahora, vamos por partes. Usted lo mencionaba muy bien, esta cifra tan dramática de muertes en los penales ecuatorianos. Es que, vea, hace un mes, el 22 de julio, en esta misma cárcel de la que hablábamos, el Litoral, murieron 8 reos en un amotinamiento. Ese mismo día, otra revuelta simultánea dejó 19 fallecidos en el reclusorio de Cotopaxi, en el sur. Una policía abusada sexualmente, 60 heridos y 105 fugados. 86 fueron recapturados. Pero es que además, también esta semana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó los hechos de violencia en las cárceles de Ecuador y dijo que solo en el 2021 ya han muerto 121 presos muertos. Esto fue lo que ellos escribieron. La CIDH condena hechos de violencia en cárceles ecuatorianas que han ocasionado la muerte de más de un centenar de personas privadas de libertad en el transcurso de 2021. Ahora, asambleísta, ¿cuál es la responsabilidad internacional que le cabe a Ecuador? Sí, mira, las personas privadas de la libertad o PPLs, como técnicamente se los conoce, tienen o están clasificados como un sector vulnerable y
están protegidas por leyes internacionales y por la Constitución del Ecuador. Y es el Estado el responsable de garantizar su vida, sus derechos y un proceso de rehabilitación adecuado. Y aquí lo preocupante es que no únicamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es la que ha hecho estas observaciones, sino que también la propia Corte Constitucional del Ecuador, luego de un análisis, en el mes de mayo de este año, ya le dictamina al Estado ecuatoriano, al gobierno ecuatoriano, que tiene que implementar de manera urgente una reestructura integral del sistema de rehabilitación social. Eso es lo preocupante. Pero mira, Nicolai, el gobierno hace una semana de una rueda de prensa y efectivamente ha asignado una cantidad de dinero para poder intentar reestructurar el sistema de rehabilitación social. Pero cuando yo invierto dinero, pero la estructura está deteriorada, cuando ya es caduca, cuando ya no sirve, eso es gastar en algo que ya no funciona. Cambiaron las autoridades. En el pasado también han asignado recursos y la situación no ha cambiado. 121 muertes violentas al interior de las cárceles. Nosotros hicimos un proceso de fiscalización para de una manera responsable diagnosticar el problema y nos encontramos con grandes aristas que hay que atacar. Primero, la estructura deteriorada. Segundo, el sistema judicial también es corresponsable de lo que está sucediendo en las cárceles. Nicolai, de los 40,000 presos que hay en Ecuador, 15,000 presos no tienen sentencia, es decir, están en proceso de investigación. Muchos serán culpables, otros posiblemente sean inocentes, pero hay un abuso de la prisión preventiva. El Ecuador se ha constituido en un país muy punitivo, es decir, por delitos menores que se podrían sancionar administrativamente o que se podría exigir reparaciones económicas, van presos. Y en ese ambiente hostil que hoy viven las cárceles, terminan aliándose a estas grandes organizaciones delictivas y entraron por un delito pequeño y se profesionalizan en el delito al interior de las cárceles y posteriormente cuando salen a la sociedad vuelven a delinquir. Es por eso que la estructura de manera integral tiene que ser cambiada. Este es un problema que pasa en casi todos los países de Latinoamérica. Los mismos organismos internacionales, Nicolai, que tú has mencionado, han hecho también observaciones sobre la prisión preventiva y el abuso que el sistema judicial realiza de este mecanismo. Por eso nosotros estamos ya presentando un informe que hoy lo tenemos de manera preliminar para entregarle al Ejecutivo, a la Presidencia de la República, no solo con el diagnóstico, sino con observaciones de las reformas, de las acciones, de los planes que se deben tomar para, de una manera integral, cambiar la estructura del sistema de rehabilitación y dar una solución final a todos estos problemas. Eso por el lado de los castigos, ¿no? Las reformas que ustedes mencionan suenan bastante interesantes, pero Ecuador también tiene 65 prisiones con capacidad para unas 30,000 personas, pero que albergan a 39,000. El índice de hacinamiento bordea más o menos el 30%. Hacen falta aproximadamente 3,000 guardias para mantener la seguridad en las prisiones, a cargo hoy de apenas unos 1.500. ¿Tiene el Estado ecuatoriano cómo reparar esta crisis? Mira, Nicolai, la información que tú estás dando es precisa. Primero, el hacinamiento. Son aproximadamente 40,000 PPLs privados de la libertad y efectivamente ese hacinamiento se dio por la primera parte que expliqué respecto a que es un país punitivo y el abuso a la prisión preventiva. Pero también se genera ese hacinamiento porque cuando tú ya cumples el 60 o el 80% de la pena, tú puedes acogerte a beneficios penitenciarios. ¿Qué significa? Que si tienes un comportamiento adecuado, de que si te has sujetado a un proceso de rehabilitación, tú puedes terminar la pena fuera de este espacio en ciertas condiciones, garantizando que tienes una actividad laboral y de que vas a realizar servicio comunitario, entre otros requisitos. Pero hoy día, 5,000 PPLs que podrían acogerse a esos beneficios penitenciarios no lo hacen. Es decir, si nosotros cumpliéramos con lo que la ley ya determina, bajaríamos la población penitenciaria y ya no fuera necesario crear más infraestructura. Porque otro problema que te quiero mencionar es el siguiente. Aquí se crearon grandes centros penitenciarios
Y en los centros penitenciarios tú tienes 10,000, 12,000, 15,000 PPLs, personas privadas de la libertad. Y hoy día las normas internacionales te dicen claramente que eso no funciona, porque en un momento de un amotinamiento, controlar tanta cantidad de personas es totalmente imposible, y por lo tanto recomiendan pequeños centros de rehabilitación social regionales distribuidos a lo largo del país. Y un tema fundamental que tú has mencionado: necesitamos 4,000 agentes penitenciarios, personas que cumplen su labor manteniendo el orden al interior de las cárceles, y efectivamente tenemos 1,600. ¿Qué hay que hacer? Se puede, Nicolai. El Estado ha dado un primer paso. La Asamblea realizó un exhorto dándole algunas luces en el camino. Vemos que algunas han sido acogidas y se puede hacer. Primero, cambiar la estructura, entrar a hacer una reforma integral. Segundo, nosotros desde la Asamblea también tenemos que aportar con la elaboración de leyes que permitan fortalecer a las instituciones vinculadas con el sistema de rehabilitación social para que se pueda cumplir de mejor manera su trabajo. Reformular, por ejemplo, el Código Orgánico Integral Penal en temas que puedan facilitar el cambio de la estructura del sistema de rehabilitación. Segundo, estamos trabajando en un gran Código Orgánico de Seguridad del Estado, en donde incorporamos un elemento importantísimo, que es reforzar los sistemas de inteligencia y tener un subsistema que es el sistema de inteligencia penitenciario. ¿Para qué? Para monitorear, para tener una visión de largo de a dónde queremos que vayan las cárceles, y también para prevenir actos violentos que se pueden generar al interior y desarticular las bandas que están al interior. También vamos a reformar un código que se llama el CUESCOP, en donde se aglutinan todas las instituciones vinculadas al Estado para que armonicen acciones de manera conjunta, para que no realicen acciones de manera individual, sino que se conecten entre ellas para hacer un mejor ejercicio de sus funciones. Algo importante también es empezar a legislar sobre leyes como, por ejemplo, el uso progresivo de la fuerza. Lastimosamente, no está adecuadamente regulado y no protege a las personas que tienen que garantizar el control de los privados de la libertad, y hay que fortalecer esas acciones, estimado Nicolai. O sea, el camino está. Necesitamos que el gobierno garantice que va a generar una política pública, que va a trabajar de la mano con esta Asamblea Nacional, que lo que tiene es toda la predisposición de aportar y de garantizar aprobar estas leyes que necesitamos, y solo así podemos salir de este problema. Pero Nicolai, yo había mencionado algo. Este problema no se da únicamente en el Ecuador. La situación es similar en toda Latinoamérica. Por lo tanto, deberíamos integrarnos los países para poder aprender de las buenas experiencias, para hacer una legislación comparativa, para comparar nuestras leyes y ver cuáles podrían ajustarse a las realidades y cuáles han sido efectivas, para que esta sea una tarea regional. La CIDH se ha manifestado y el gobierno no puede ser indiferente a lo que ellos han recomendado y han observado. Hemos dado los primeros pasos y como Asamblea estaremos supervisando de manera permanente para que se cumpla la ley y para que se garantice esa voluntad del Estado para cambiar esta realidad. El llamado que hace Ramiro Narváez, asambleísta ecuatoriano, gracias por acompañarnos. Una buena tarde en Ecuador. Muchísimas gracias, Nicolai. Un saludo a un pueblo hermano como es Colombia. Yo estoy en la provincia del Carchi, en Tulcán, estoy en frontera. Por lo tanto, tengo una relación muy cercana a ustedes. Estamos a 10 minutos de Ipiales, de Nariño, así que siempre hay ese afecto por este hermano país colombiano. Un saludo desde el Carchi, un saludo desde Tulcán, Nicolai. Un saludo, asambleísta, gracias. Hacemos la primera